Hola, bienvenidos a este informe sobre la guerra en Ucrania, donde revisaremos la evolución de las técnicas de combate, nuevas armas y tendencias principales. Primero, Ucrania está a la defensiva casi siempre, pero la trinchera tradicional ya no es suficiente, así que los soldados viven en una especie de refugios subterráneos, de donde salen lo menos posible, por ejemplo, para repeler asaltos o para lanzar drones. La vida se resume cada vez más en esperar y los momentos más peligrosos son las rotaciones, ya que es cuando no están protegidos contra los FPV. Vemos más robots terrestres suicidas con hasta 30 kg de explosivos. Esto permite atacar a soldados enemigos incluso en refugios. Aquí un robot ucraniano enfrenta un refugio ruso. Rusia ha logrado igualar a Ucrania en la cantidad de drones kamikazes que van a emplear, lo que hace que la situación sea absolutamente insoportable en ambos bandos. Con un alcance de ataque en la retaguardia de hasta 20 kilómetros por lado, dirigido a cualquier vehículo o grupo, con grandes daños a la logística y, lamentablemente para Ucrania, también a los civiles, cuya vida Rusia quiere volver insoportable. También se observa una gran cantidad de videos de drones que simplemente están colocados esperando a que llegue un objetivo, ya sean vehículos, rutas o soldados. ¿Existen drones de alas fijas que funcionan como relevo de comunicación para controlar otros drones? Incluso detrás de la línea del frente. Los FPV ahora provocan 2/3 de las bajas humanas, luego las minas y la artillería. Al final, solo armas de fuego, aunque los FPV provocan el 80% de las pérdidas materiales cerca de la línea de contacto. Para contrarrestar esto, surgen más tanques tortuga y puercoespín, como este modelo. Se espera que los drones exploten antes de alcanzar el blindaje del vehículo. La mayoría de las demás pérdidas materiales son por minas. En la línea de contacto y en la retaguardia, cuando hay sistemas de lanzamiento de minas en profundidad, como este camión ruso que apunta a carreteras en la retaguardia y ejes logísticos, pero también los civiles que atraviesan la región, para que vean la intensidad de lo que puede pasar en la retaguardia. Combatientes ucranianos con los que hablo y que van al frente, ya sea a la línea 1 o la 0, ahora prefieren camionetas abiertas, más rápidas que los blindados cerrados y alcanzan 40, 50 o 60 kilómetros por hora. En los campos, especialmente donde hay escopetas, que son el único método para defenderse de los drones kamikazes, sobre todo contra quienes usan inteligencia artificial o fibra óptica que no se pueden bloquear. Entonces, para hacer avanzar el frente, los rusos siguen teniendo una dominación en la artillería, pero frente a las defensas ucranianas actuales, los resultados son relativamente mediocres. Gracias a 150 a 200 intentos de asalto diarios, la situación mejora un poco. En el método de estos asaltos, todavía hay muchos vehículos pequeños, muy numerosos, que permiten escapar mejor de los drones FPV. La cantidad de objetivos satura la defensa ucraniana. También hay muchos intentos de infiltración a pie, generalmente por grupos de 6 a 10 personas que buscan colarse entre dos escondites ucranianos. A veces también hay algunos blindados, pero realmente son muy raros, ¿no? Sobre todo desde el mes de junio, y más bien da la impresión de que están ahí para atraer los FPV, lo que les da más oportunidad a los soldados que llegan a la línea de contacto. Notamos que el avance táctico tras un blindado sigue siendo común en el entrenamiento de nuestros ejércitos. Eso ha desaparecido por completo en Ucrania. Hay que alejarse de los blindados para sobrevivir. A veces también vemos que los rusos intentan avanzar bajo ponchos refrigerados que les permiten no ser detectados, incluso por los drones que tienen capacidades infrarrojas. Pero en la gran mayoría de los casos son fracasos. Y hay campos de cadáveres hasta donde alcanza la vista en muchas zonas del frente. Cuando parte del grupo avanza, intentan que más soldados lleguen a esa zona para formar una masa que les permita seguir avanzando y tomar los pequeños reductos ucranianos en los que generalmente hay menos de una decena de personas también. Y es gracias a este método que han logrado tomar alrededor de 10 kilómetros cuadrados por día desde el mes de junio. Pero les voy a hablar de todo eso en detalle. Desde hace casi 3 semanas el cielo nublado impide que los ucranianos usen sus drones de observación. Esto facilita a los rusos acumular tropas a decenas de kilómetros de profundidad. Los ucranianos ya no los ven llegar, por eso los rusos lanzan grandes ofensivas con decenas de blindados desde hace semanas. Por ahora no es realmente un éxito. Ahora vamos a ver toda la dimensión técnica, las estadísticas, la evolución del frente y también veremos lo que pasa en el aire. Analizaremos la evolución del control territorial. En 1000 días, los rusos tomaron el 1% de Ucrania, avanzando 350 kilómetros cuadrados al mes. En 2025, ya no pueden desacelerar, pues solo avanzaron 253 kilómetros cuadrados en septiembre. Y el avance ruso parece estar, una vez más, retrocediendo en el mes de octubre. Si nos enfocamos territorialmente en el Oblast de Donetsk, que se supone es el principal objetivo estratégico de Rusia, aún les faltan 6.300 kilómetros cuadrados para conquistar todo Donetsk.
Para que se den una idea, tomaron los últimos 6.300 kilómetros cuadrados del Oblast de Donetsk desde la primavera de 2023. Les tomó 2 años y medio tomar esa superficie, así que podemos decir que no hay razón para que eso cambie. Tardarán 2 años y medio más de guerra en lograr ese objetivo. Por eso les digo a menudo que la guerra no es sostenible a largo plazo, ni para Rusia ni para Ucrania. Porque en cuanto al saldo humano para Rusia, hay 220.000 rusos muertos registrados en las bases de Ausilte, 135.000 de ellos identificados por nombre, con su edad, su rango, su asignación, y esto es posible en particular gracias a los nombres que se revelan en los monumentos a los caídos que aparecen por toda Rusia. Aquí solo hablamos de los muertos, faltan los desaparecidos, heridos y prisioneros. Por eso buscábamos superar el 1.000.000 de bajas, aunque los datos rusos son menos confiables. En los últimos meses pueden ver que baja considerablemente, pero en realidad es porque hay varios meses de retraso entre una muerte y el momento en que se registra. Hackers recuperaron listas, entre ellas un documento ruso que indica que en 2025 habrá 280.000 bajas, 87.000 muertos y 34.000 desaparecidos. Funcionarios rusos confirmaron por primera vez que la guerra ha causado la muerte de cientos de miles de soldados rusos. Rusia se jacta de haber reclutado 1.4 millones de soldados desde el año 2022, pero su ejército pasó de 900.000 a 1.320.000 soldados. Uno puede sospechar que el 1.000.000 de bajas corresponde a esas cifras. Y como la presencia de soldados coreanos fue negada y luego confirmada después, hoy en día todavía hay trolls que niegan ese 1.000.000 de bajas. Pero en realidad eso está confirmado por las cifras. Y ahora tenemos a los funcionarios rusos que también empiezan a admitirlo. Del lado ucraniano, ahora llegamos a 150.000 muertos y desaparecidos, según datos disponibles en fuentes abiertas consultables en Walosis. Cuando se revelan listas completas, como la de la 30ª Brigada Mecanizada Ucraniana, más del 80% de las bajas ya eran conocidas. Ucrania debe estar cerca de 600.000 bajas militares, incluyendo heridos graves. Si hablamos ahora solo de las pérdidas materiales comprobadas, Rusia suma 23.000 destrucciones confirmadas, incluyendo 6.500 tanques y vehículos de combate. Ucrania se acerca a 10.000 pérdidas. Las pérdidas han bajado notablemente desde mediados de junio y se han mantenido bajas hasta ahora. La mayoría de las pérdidas fueron en vehículos logísticos o de transporte de tropas. Y cuando entramos en detalle sobre el equipo que pierde Rusia, la proporción de equipos antiguos y menos eficientes sigue creciendo, alcanzando el 90% de las pérdidas. En esta categoría, los transportes de tropas como el MTLB y el BMP-1 representan una proporción creciente. Lo mismo ocurre con los tanques anteriores al T-64 que siguen aumentando, especialmente los T-55 diseñados tras la Segunda Guerra Mundial. Si ahora hacemos el tradicional recorrido por el frente, empezando por la zona de Jersón, pues no hay evolución, obviamente. No hay zona de contacto, solo combates en islas y en el centro del Dnieper. La mayoría de las pérdidas se deben a drones kamikazes, FPV bombas planeadoras y artillería. Se observa un aumento reciente en drones con inteligencia artificial o visión térmica. Aquí son imágenes ucranianas, pero en realidad no hay mucho que decir, salvo por la multiplicación de este tipo de imágenes. También hemos visto regresar los drones Bayraktar TB2 en la zona. Eso implica menos radares rusos activos. Fueron destruidos por los ucranianos, ya que hoy solo veíamos los Bayraktar sobre el Mar Negro en un entorno marítimo. Que regresen a costas cubiertas o tierra firme sigue siendo buena señal para los ucranianos. Por parte rusa, también comparten muchas imágenes de destrucción contra objetivos ucranianos, pero también muchos ataques contra civiles de los cuales incluso se jactan abiertamente. Incluso hubo un ataque a convoyes de la Organización de las Naciones Unidas y una queja oficial, pero como siempre, a nadie le importa. No hay absolutamente ninguna respuesta a nivel internacional. En Crimea, al sur, Rusia recibe los golpes. Su defensa aérea no logra frenar los crecientes ataques de misiles baratos enviados por Ucrania, especialmente con la base de Feodosia, cuyas ruinas son visibles en imágenes satelitales. Pero también hay cada vez más drones que son pilotados hasta el impacto, aunque estamos a varios cientos de kilómetros del frente. Esto permite destruir aviones como el Antonov 2666 y helicópteros Mi-8. También realizar operaciones anfibias con un dron pesado tipo Baba Yaga que despega de un barco que sirve de relevo de comunicación vía Starlink. Todo esto solo para destruir un radar NEBOM de más de $100 millones diseñado para detectar objetivos ácido ribonucleico a gran distancia. E incluso aviones furtivos, y los remito a este video en el que hablo sobre la detección de aeronaves furtivas en el Mar Negro,
También vemos que hay una patrullera rusa que tuvo la mala idea de venir a hacer una patrulla y aparentemente fue un éxito, ya que logró encontrar un dron en el Oblast de Zaporilla. Varios asaltos rusos llevan meses siendo rechazados. La evolución del frente es insignificante. Aprovecharon el mal clima para reanudar los asaltos mecanizados desde el 10 de octubre. Es un asalto dirigido a la ciudad de Chakove. Primero, oleadas de motos. Luego, una columna de 35 tanques y vehículos blindados. Hay 19 blindados perdidos, 41 motos, 107 rusos muertos y 51 heridos confirmados. Eso es solo por las imágenes compartidas por los ucranianos y algunos sobrevivientes. Al parecer, los sorprendieron. Entonces, aparte de esos raros intentos, sin duda hay bastantes convoyes logísticos que son atacados en ambos bandos. Aquí se ven ataques en la retaguardia ucraniana y rusa. Hubo 2 grandes golpes en vías férreas con trenes de combustible que fueron atacados al sur de Tokmak. Cuando los trenes se detuvieron, hubo caos y todos los vagones cisterna fueron destruidos. Y una vez más, eso demuestra la eficacia de los drones pilotados ucranianos, incluso contra objetivos en movimiento, y estamos hablando de varias decenas de kilómetros en profundidad. También se pueden señalar algunas pérdidas interesantes del lado ruso, en particular un lanzador de cohetes termobáricos TOS-1A, así como la pérdida de un radar S-400 con una munición teledirigida. En el este, los rusos tomaron varios pueblos en el Oblast de Dnipro. En esa zona, los ucranianos no tenían reservas sólidas, pero el frente ya está estabilizado. Principalmente se reportan ataques a la logística y bombardeos aéreos ahí. También destacaremos el bombardeo ruso a una mina de carbón a plena luz que dejó atrapados a 190 mineros ucranianos el 20 de octubre. Al llegar al Oblast de Donetsk, la zona más activa del frente, sobre todo cerca de Pokrovsk, en verano tuvimos algunos sustos, sobre todo porque Rusia logró infiltrarse casi 20 kilómetros tras la línea de contacto. Eso hacía temer una ruptura, pero en realidad simplemente no lograron aprovechar esa ruptura. Los ucranianos lanzaron una contraofensiva para cortar esa cabeza de puente, creando varios calderos consecutivos. Ya hay cientos de prisioneros rusos encerrados, sin ser rescatados ni abastecidos. En general, el avance ruso continúa en todas partes, aunque es muy lento y con pérdidas logísticas catastróficas para ambos bandos. Aquí, motocicletas rusas zigzaguean entre restos de vehículos para llegar al frente. Estas imágenes se grabaron al este de Pokrovsk y del lado ucraniano también tenemos estas. Con un número impresionante, probablemente todos fueron alcanzados por drones FPV, ya que no hay cráteres de obuses en el suelo. Quizás una especie de emboscada que los rusos lograron llevar a cabo y sin embargo estamos bastante al norte de Pokrovsk. Entonces, como les decía, el momento más peligroso para casi todos en esta zona es durante las rotaciones. Aquí pueden ver un punto donde los rusos se reúnen con soldados seguidos desde su trinchera hasta aquí. Luego, cada vehículo será atacado por un dron kamikaze. Además del dolor en la retaguardia que dificulta moverse, la CIA sigue lanzando asaltos de infantería solo para probar, como aquí, con estos pobres que cruzan campos enormes solo para morir. El objetivo ruso es comprobar si el eje está vigilado. Vemos imágenes similares a diario en todo el frente. Si los exploradores sobreviven, los rusos avanzan. En defensa, Ucrania multiplica operaciones con robots terrestres con altavoces y ametralladoras. 12-7. Esto permite que la infantería y blindados trabajen aquí. Estas son imágenes. La 23A Brigada mecanizada en Vesely, recién tomado por los rusos. Pero de todos modos, los rusos lograron acceder a la ciudad de Pokrovsk por los flancos sur. Han avanzado desde agosto de 2024. Es muy lento, es muy costoso, pero poco a poco, de todas formas, logran progresar y avanzar. Sospechamos que pronto iniciará una batalla urbana. Eso también significa que se necesita una proporción de atacantes contra defensores que va a ser todavía muy favorable para los rusos. Y no es evidente que logren conseguirlo. ¿Y el mal clima que impide que los drones monitoreen los asaltos rusos? Observamos el regreso de grandes asaltos mecanizados rusos, como este intento al norte de Pokrovsk con 22 blindados, pero el minado que se había implementado, así como el trabajo de los drones y la artillería, permitió destruir el asalto. Antes incluso de que llegara a la línea de contacto de los ucranianos, podemos decir que estos grandes asaltos blindados y mecanizados seguramente se detendrán con la Rasputitsa, que debería llegar en unas semanas. Cuando empiecen las lluvias y el suelo se congele, quizá vuelvan los vehículos blindados. Pero en todo caso es un periodo que dura unas semanas y por ahora no se ve ningún éxito. Aunque los asaltos siguen siendo significativos y nuevamente los más altos desde junio, destaca la cantidad de vehículos involucrados.
Entonces, esta descripción de la situación que les hago alrededor de Pokrovsk podría ser exactamente la misma en casi todas las ciudades de las líneas del frente, que hoy en día son como fortalezas que los ucranianos defienden tanto como pueden. Por ejemplo, con la ciudad de Toretsk, donde los combates urbanos comenzaron en junio de 2024, lo mismo con la ciudad de Chasivyar, que está apenas a 6 kilómetros al oeste de Bakhmut y donde los combates urbanos comenzaron en abril de 2024. Estas imágenes en la ciudad el 17 de octubre muestran el clima que impide usar drones. Más al norte, alrededor de Siversk, tenemos una zona gris de incertidumbre que se está extendiendo, simplemente porque los refugios en los que se encuentran los ucranianos y los rusos están cada vez más entrelazados de ambos lados. Ya no se puede saber quién controla qué campo o línea de árboles. Entonces, realmente no hay hechos destacados en los métodos rusos en la zona. Así que no se puede hacer una lista de todos los crímenes de guerra o de los ataques que han llevado a cabo contra civiles. Destaca la destrucción de un helicóptero Mi-8 ruso por un dron kamikaze FPV a finales de septiembre. La escena fue grabada desde varios ángulos, imaginando que estamos a más de 9 kilómetros detrás del frente. Incluso los helicópteros que vuelan bajo son detectados y derribados. Destacaremos el uso crucial de las bombas planeadoras, con miles lanzadas por los rusos para atacar defensas ucranianas. Por suerte para los ucranianos, la precisión aún es baja. Remito al trabajo de Clement Molan, quien destacó en Osinda al registrar estos impactos. Imágenes del lado ucraniano muestran éxitos con estas bombas planeadoras. En particular con las bombas suministradas por Francia, las A2SM Hammer, que Francia ahora produce a un ritmo de 100 unidades por mes. Para estos ataques se requieren aviones. Legour destruyó radares y lanzadores S-300 abriendo el cielo para que aviones lancen bombas en el frente de Kharkov al norte. Así es también, hay menos asaltos directos, así que aumentan los ataques en profundidad con drones FPV de fibra óptica ucranianos contra cañones rusos. Los rusos siguen destruyendo sistemáticamente, como en este pueblo bombardeado masivamente con artillería. Después, cuando la gente intenta huir, envían drones FPV. Por ejemplo, aquí es lo que vemos frente a una mujer, una civil, que una vez que las otras personas intentan ayudarla, los rusos lanzan otro dron FPV para eliminar a todos. Desafortunadamente vemos este método. Frecuentemente en los rusos, ellos apuntan a civiles, lo que hace que lleguen los equipos de rescate. Ellos hacen el doble golpe, lanzan una bomba planeadora y 20 minutos después otra cuando llegan los equipos de rescate. Eso también lo vemos regularmente, lamentablemente, contra civiles en la zona del frente. Les recuerdo que el frente ahora llegará hasta ciudades como Kramatorsk, que están a decenas de kilómetros detrás de la línea. Entonces, los rusos apuntan a los civiles para alcanzar a los militares que eventualmente estarían en la región. En todo caso, una vez que los rusos han logrado, van a destruir este pueblo con asaltos. Y en ese caso, tenemos una gran cantidad de videos con drones kamikazes FPV ucranianos que son lo suficientemente numerosos como para ser usados contra cada soldado ruso. Y además se puede notar la buena calidad de las imágenes que vemos, incluso hasta el impacto. Eso significa que los rusos no tienen guerra electrónica ni bloqueadores. Nos enfocaremos únicamente en un caso particular de vehículos ucranianos. ¿Por qué? A priori, se trataría del primer uso de un enjambre de drones pilotado con inteligencia artificial. Un solo piloto dirige un FPV hacia su objetivo mientras los demás lo siguen, hasta la zona en la que se les pide que esperen. El operador va a usar un primer dron, luego los otros drones, uno por uno, va a poder utilizarlos. Esto permite mayor eficiencia, saber el punto exacto y reducir el tiempo, porque no necesitan reiniciar FPV desde varios kilómetros de distancia. Es decir, pueden enviar los drones uno tras otro, lo que obviamente aumenta la eficacia de estos ataques. En la frontera rusa, en la zona de Vovchansk, todavía hay combates urbanos, pero no hay cambios en el terreno. Y hacia Sumy, donde Rusia intentó una gran ofensiva este verano, esa ofensiva se vino abajo y el frente hoy está totalmente estable, aunque sigue habiendo muchísima actividad. Destacamos solo un ataque sincronizado de 6 FPV contra un vehículo blindado de transporte de personal ucraniano. Ven que los primeros 4 FPV van a apuntar a este PSAB 302 sueco, mientras que los dos últimos se quedan atrás. Esperan a que los soldados salgan para matarlos. Y eso es bastante típico, porque los rusos saben que el equipo occidental permite una mejor tasa de supervivencia, y cuando es equipo soviético van a golpear una vez, y por lo general eso es suficiente cuando es equipo occidental. Cada vez más seguido organizan trampas, una sucesión de FPU para salir, luego intentan matar a quienes escaparon. Tras las técnicas de combate, ahora nos enfocaremos en los equipos. Con esta guerra de drones RR que sigue aquí contra un raro y valioso forpost ruso,
escopetas en drones y cazadores de drones. Y también vimos los primeros usos operativos de drones capaces de disparar antitanque, 4, es decir, lanzacohetes en defensa. En las trincheras ucranianas aumentan los cañones teledirigidos evitando riesgos, al alcance de FPV para poder repeler los asaltos y contra los drones kamikazes FPV de fibra óptica. Ucrania también aumenta estos pequeños sistemas, alambres de púas giratorios en los campos que cortan cables, y entonces eso permite proteger ejes enteros en el frente. A priori, es relativamente eficaz, especialmente en los grandes campos, pero no puedes ponerlo al frente de la línea cero. Esto significa que solo es eficaz cuando los ucranianos retroceden. En cuanto a la guerra a larga distancia, el objetivo es obviamente agotar al adversario y hay una gran diferencia en los métodos. Primero, Ucrania acumula muy claramente los éxitos. Con este mapa del enlace pueden ver todos los ataques exitosos a larga distancia, clasificados por tipo. Se observan fábricas de armas, depósitos, refinerías y aeropuertos militares. Cada vez hay enlaces para poder verificar las pruebas de estos éxitos. Rusia ataca todo: calefacción urbana, electricidad, agua potable y edificios residenciales. Es una guerra contra la población, cuyo objetivo es agotar a los civiles. La diferencia este año es que Ucrania ahora puede hacerle a Rusia lo que antes sufría. Zelensky lo afirmó. Si atacan nuestros sistemas eléctricos, también podemos hacerlo este año. Y durante el último ataque hubo grandes apagones en la zona de Belgorod, en Rusia. Es solo una respuesta al ataque ruso, por lo que los ucranianos se defienden nuevamente. Pero esta vez dijeron que no se dejarán golpear sin responder. Este año también pueden atacar y están logrando cortar el financiamiento del ejército ruso. Rusia busca destruir la voluntad de los ucranianos de defenderse. La tasa de interceptación en Ucrania sigue estable, cerca del 90% en los Shahed pese al aumento. Si interceptas el 90% de 300 Shahed pasan 30, si es el 90% de 500 Shahed pasan 50. Así, aunque la tasa de interceptación mejora, también aumentan los impactos. Especialmente con la multiplicación de los diferentes métodos, las ametralladoras en tierra en gran cantidad, ya sea operado por radar o lanzado desde camionetas, también actúan los helicópteros. En muchos videos vemos Mi-8 derribando Shahed. Contra misiles de crucero intervienen más los aviones de combate porque estos misiles viajan a 800 km por hora. También tenemos algunos ejemplos con cohetes guiados por láser, como en esta imagen, o interceptaciones con misiles contra misiles. Como los misiles son pocos, los usan solo como último recurso. La mayor dificultad es con los misiles balísticos. Solo las baterías Patriot configuración de defensa aérea Patriot, 3 son realmente eficaces, y casi no hay protección en el país. Más del 90% de estos misiles pasarán. Por suerte son costosos, raros, y Rusia tiene pocos. Sin embargo, causa muchos daños y su baja precisión hace que también impacte edificios residenciales. Y del lado ruso, como no han tenido realmente la necesidad de protegerse tan masivamente contra los drones y misiles ucranianos, no tienen redes de ametralladoras en su territorio, no han desarrollado drones interceptores de drones, así que la tasa de interceptación es mucho más baja. Y al final, aunque los ucranianos lanzan muchos menos misiles y drones que los rusos, da la impresión de que hay más impactos en territorio ruso que en territorio ucraniano, y uno sospecha que los rusos van a tener que alcanzar a los ucranianos en el desarrollo de estos métodos. Eso implica que miles de soldados deberán quedarse en la retaguardia, disparar al cielo si pasan misiles o drones, y eso también significa muchos recursos que van a tener que retirar del frente para ponerlos en la retaguardia. La conclusión es que el objetivo de guerra ruso sigue igual. Putin lo reafirmó este verano, toda Ucrania debía ser rusa. Él sigue rechazando el alto el fuego aceptado por los ucranianos en marzo, pero no hay ninguna razón para que el equilibrio militar cambie realmente. Sobrevivir para los soldados es cada vez más horrible. La logística ahora es tan peligrosa como estar en la línea del frente. Pronto, la Rasputitsa hará desaparecer los blindados otra vez por un tiempo, pero la artillería, los drones y los misiles seguirán causando bajas en ambos bandos. Y desafortunadamente, los civiles ucranianos pagan un precio cada vez mayor, ya que es el único objetivo estratégico que Rusia cree poder alcanzar hoy en día. No puede conquistar Ucrania militarmente, por eso busca colapsar la moral y economía ucraniana atacando civiles. No es un error que ataquen a la gente en la retaguardia, lo hacen deliberadamente.
Conquistar Ucrania es imposible militarmente, por eso buscan otra opción, y la guerra acabará solo cuando Rusia se vea forzada a hacerlo. Es decir, habrá un colapso económico y los ucranianos están haciendo todo lo posible para que eso suceda. Nuestras sanciones son un veneno lento que tarda en hacer efecto, pero hoy en día vemos que si Rusia no tuviera las sanciones, golpearía mucho más fuerte, así que obviamente no debemos levantarlas bajo ninguna circunstancia. Y también esperamos que Ucrania pueda recibir más equipo, ya que el nivel de apoyo a Ucrania se ha mantenido estable desde hace bastante tiempo, mientras que los rusos apostaban por una disminución. Pero también tenemos grandes esperanzas en el uso de los 200.000 millones de euros de activos congelados. No simplemente los dividendos de estos activos, sino realmente usar el dinero para poder equipar mejor a Ucrania. Y es una posibilidad que gana cada vez más apoyo. En ese sentido, es una leve esperanza para los ucranianos. El colapso económico sigue siendo la prioridad, pues es la vía más rápida para lograr un alto el fuego y la paz. Les dejo la información. En los comentarios encontrarán las fuentes mencionadas. Y les recuerdo que también pueden contribuir con sus donaciones a acciones humanitarias en Ucrania, o también con la colecta que está dedicada a los militares, quienes eligen ellos mismos qué tipo de equipo van a tener. Hay nuevos super parches de colección en edición limitada para apoyar a distintas brigadas.